¿Qué tal? Es frecuente que cuando a uno le gusta algo, como el cine, la primera pregunta que viene a la cabeza para muchas personas es ¿y cuáles son tus películas favoritas? Para mí responder eso sería muy difícil. Sin embargo, sí tengo obviamente una lista, pero una lista que puede cambiar. Eh, Depende mucho del estado de ánimo, depende mucho de qué es lo que quieres recordar o qué es lo que te hace recordar una película. Pero para mí, sin duda, una de las películas que está siempre entre mis recomendaciones es esta, Lo que el viento se llevó. Eh, una película que es vieja, es de 39, siglo pasado, que tiene algunas características particulares. Primero déjenme comentarles el por qué para mí es una de las mejores películas que he visto. Desafortunadamente, obviamente por obvias razones, no la pude ver en cine como me hubiera gustado y me gustaría verla en algún momento. Porque el diseño que tiene, la fotografía, para mí me parecen fantásticas. Vamos, yo solamente la vi en televisión y aún así siempre me impactó. Es una película que hay que advertir, es una película larga, una película de más de 3 horas 40 y tantos minutos. Eh, bueno, la ventaja de hoy en día es que se puede ver sin ningún problema en casa y eso hace que uno haga las pausas que correspondan. En cine me imagino que tuvo un intermedio, como solían tener las películas en aquel entonces. Y bueno, en mi caso es una película que la conocí a través de una tía que le encantaba Clark Gable. Así es, todo depende de la generación. Si no saben, pregunten a sus mamás, a sus tías, a sus abuelas, quién era Clark Gable. En el caso de mi tía, tenía una obsesión con Clark Gable y con la película. La obsesión llegaba a tal grado que en aquel entonces, cuanto podía, conseguía el videocassette, beta y VHS, por supuesto. Y la obsesión de ella era a tal grado que cuando le decíamos, oye tía, pero no tiene subtítulos porque es una película que solamente se vendía en Estados Unidos. Y en realidad para ella no era ningún problema porque nos demostró en muchas ocasiones que prácticamente conocía los diálogos de la película. En mi caso, la fascinación, además de que obviamente la obsesión por parte de mi tía era una motivación familiar, me gustó mucho porque cuando tuve oportunidad de leer la novela, con el mismo nombre, Lo que se llevó de Margaret Mitchell, a mí me sorprendió algo que es difícil después de encontrar y es que los actores fue un reparto que estuvo muy bien buscado y para mí obviamente Vivian Leigh era preciosa, era muy buena actriz. Ese llevó el Oscar, es una película que me parece que si no fue de las primeras que fueron súper exitosas, taquilleras sí, tardaron muchos años en que hubiera una película con más taquilla. Obtuvo muchos Óscares, ahora sí que bastantes, los más importantes, precisamente el de Vivian Leigh como mejor actriz, mejor dirección, mejor película, y curiosamente Clark Gable no se lo llevó como mejor actor, pero sí Hattie McDaniel, perdón, obtuvo el primer premio a una mujer de color. La película se estrenó el 15 de diciembre de 39 en Atlanta, Georgia, y curiosamente, estamos hablando de 39. Acuérdense que en los 60 fue cuando empezó a haber muchos problemas con ese problema del color, Ku Klux Klan y todo eso, pero bueno, eso es otra historia. En el 39, para el estreno, precisamente los actores de color no se permitieron la entrada en el lugar donde se transmitía la película. Pero bueno, para mí esta película es sumamente importante porque es una película de amor,
es una película histórica, es una película que si tomamos en cuenta que en aquel entonces los recursos tecnológicos eran otros, bueno, ver algunas escenas como las batallas de la Guerra de Secesión, pues simplemente es impresionante. Por supuesto, yo siempre recomendaré a quien le gusta el cine que busque ver esta película, que sé que lo van a disfrutar, espero que así sea, y ojalá tengamos más cines que de vez en cuando repitan en cartelera cinematográfica en la sala de cine aquellas películas que por alguna razón pasaban hace algún tiempo. Y bueno, siempre en un aniversario puede ser un buen motivo para poder ver una película. Así que les recomiendo que vean esta película y la disfruten. Bye.